Y llegó la Navidad, diciembre, casi el invierno y con todo esto la depresión estacional de esta época. La depresión estacional es cuando los pacientes se deprimen en épocas de año específicas. Esta época es una de las más comunes por el cambio a un clima más templado, por las fiestas familiares, las cuales hacen que muchos sientan nostalgia por los que ya no están. Trastorno del estado de ánimo caracterizado por una depresión que se manifiesta en la misma época todos los años. El trastorno afectivo estacional se produce en climas donde hay menos luz solar en determinadas épocas del año. Los síntomas incluyen depresión, desesperanza y retraimiento social. No ignores ese sentimiento que tienes todos los años, considerándolo un simple caso de tristeza invernal o un bajón estacional con el que tienes que lidiar tú solo. Toma medidas para mantener tu ánimo y tu motivación estable durante todo el año. Es normal sentirse triste algunos días, pero si sientes tristeza durante días y nada te motiva a realizar actividades que normalmente disfrutas, consulta a tu médico. Esto es especialmente importante si tus patrones de sueño y apetito cambiaron, si recurres al alcohol para sentirte cómodo o relajado, o si te sientes desesperanzado o piensas suicidarte. Hoy, nuestra psiquiatra Laura Pou-Ottenwalder nos habla acerca de la depresión estacional. Continuamos aquí en el show de Nelson, gracias a nuestro querido John Cruz por ese interesante intro acerca del trastorno estacional emocional. ¿Cómo está usted, mi querida Laurita Pou? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Háblame un poquito acerca de este tema. Mira, tú sabes que hay gente que sufre de depresión y que hace crisis cada ciertos tiempos. Entonces, en específico, la gente que sufre del trastorno afectivo estacional tienen esos cambios o esas crisis en los momentos en donde hay cambios de estación. Es muy común ahora en invierno, pues el clima es más frío, aunque nosotros no tenemos un cambio de estación tan marcado como en otros países, hay un cambio de temperatura. Tú has visto que los últimos días está lluvioso, más frito. Imagínate los países en donde sí hay un cambio marcado de temperatura, de estaciones, se ve más aún. Pero también diciembre tiene algo especial. ¿Qué será? Que es la Navidad. La Navidad es una época en donde muchas personas tienen crisis porque es una época de reuniones familiares, en donde hay un aumento del consumo de alcohol que no es bueno para estos pacientes que tienen problemas de estado de ánimo, y también en donde se siente con más peso la pérdida, la falta de esos familiares que ya no están. Entonces, muchas veces estas fiestas, estas reuniones familiares marcan y detonan estas crisis en personas que ya de por sí tienen un diagnóstico de algún trastorno afectivo. ¿A partir de qué momento una persona puede darse cuenta de que estaría sufriendo este trastorno? Mira, una persona que ya de por sí tiene un diagnóstico de depresión y que ve que siempre cuando hay un cambio de estación, principalmente primavera o invierno, puede marcar, es como una repetición de patrón. Entonces ya uno sabe que para esas fechas el paciente tiene más vulnerabilidad y tiene que tener más cuidado de no caer en crisis. Por eso desde un principio manejamos y ajustamos las dosis de la medicación o agregamos medicación nueva para que ese paciente esté preparado para ese cambio que va a tener en su afectividad. O sea que las personas, se podría decir que las personas que no les gusta, vamos a decir, ciertas épocas de festividades, dígase también cumpleaños, dígase también reuniones de trabajo, podrían también sufrir de este trastorno. Ya no sería estacional, sino que uno identificaría que ese paciente que no te gusta, sino que ya tú tienes de por sí un trastorno de base y ese trastorno se te dispara para esas festividades. Entonces, o sea que existe una leve diferencia ahí. Sí, ahí hay una diferencia.
Y en el caso de los cumpleaños o de ciertas fechas especiales, no sería estacional, sino que la crisis es recurrente para esas fechas y que lo mejor que puede hacer el paciente y su familia es prepararse y prevenir esa crisis. ¿Cuáles son esos síntomas claves que presentan estas personas que podrían sufrir este trastorno? Sí, bueno, los síntomas de cualquier trastorno depresivo normal, un aumento en los deseos de dormir o que no duerman, un aumento o una disminución del apetito, anedonia, que es esa pérdida del interés, del deseo de hacer cosas que nos causan placer usualmente, desesperanza, ver todo como que negativo. En muchos pacientes también hay pensamientos negativos de suicidio. Ese tipo de cosas siempre tenemos que ver, y más si es un paciente ya con un diagnóstico, siempre tenemos que estar atentas a ellas, esos cambios de conducta. Un paciente que disfruta, por ejemplo, ¿qué es lo que a ti más te gusta hacer? Ver películas, ver series, estar tranquilo, laborar, venir aquí a mi programa, cobrar. Sí. Pues imagínate un paciente que le encanta su trabajo como a ti y que de repente te estén llamando y tú digas, ay no, yo no quiero ir a trabajar, yo no me quiero levantar de la cama, yo no quiero comer. Ya por ahí uno sabe que a ti pero continúe. Que a ti te está pasando algo, que eso no es normal. Entonces, desde que uno tiene ese tipo de sintomatología o desde que tú ves que alguien alrededor tuyo tiene ese tipo de sintomatología, es bueno buscar ayuda de un psicólogo, que si es necesario te va a referir a un psiquiatra o de inmediato a un psiquiatra, especialmente si hay síntomas con pensamientos de suicidio o pensamientos de autolesionarse o de lesionar a terceros. Bueno, las personas entonces que quieran conocer un poquito más dentro del mundo de la psiquiatría y también quieran contactarla a usted, ¿cómo pueden hacerlo? Yo estoy en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como DRA Laurita O, doctora Laurita O, y ahí están los números de contacto para las citas. Bueno, muchísimas gracias, nuestra querida doctora. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer tenerla por aquí. Nosotros continuamos con más del show de Nelson Sabor en Primera Clase. Ya lo saben.